En este vídeo vamos a resolver el examen de Historia de la Filosofía de la convocatoria de la PCE de este año 2023, de la parte ordinaria. Bueno, uno de los exámenes, como bien sabréis, este año han sido dos, ¿de acuerdo? En primer lugar, solucionaremos la parte del tipo test y luego pasaremos a explicar la parte de redacción, que en este vídeo no se encontrará redactado, pero podéis ver la solución de la redacción en nuestra página web, donde están todos los exámenes subidos con todas las soluciones de ambas partes. Bien, comencemos así. Parte 1. Preguntas tipo test. De estas 15 preguntas, solo debes responder 10. Si el estudiante responde a más, solo se computan las 10 primeras. 2 puntos. Por lo tanto, vale un 20% del examen. Bueno, pregunta número 1. Según Parménides, A, el ser es y el no ser no es. B, el ser depende del tiempo y el espacio. C, ninguna de las anteriores. Bueno, pues la respuesta correcta es la A, el ser es y el no ser no es. ¿De acuerdo? Es una frase que parte del pensamiento de Parménides, en el que nos expone dos caminos para acceder al conocimiento: la vía de la opinión y la vía de la verdad. Esta frase se incluye en esta segunda, en la vía de la verdad. 2. Según los sofistas, las leyes humanas A, son reveladas por los dioses. B, son el paso del mito al logos. C, son relativas y convencionales. Bien, pues la respuesta correcta es la C, son relativas y convencionales. Según los sofistas y los relativistas morales, las normas que regulan las relaciones en el seno de la comunidad son siempre convencionales, se aceptan por interés y por conveniencia, no tienen otra razón de ser. 3. Aunque ser se dice de muchas maneras, Aristóteles emplea el término ser fundamentalmente como A, sustancia, B, idea, C, abstracción. Bien, pues la respuesta correcta es sustancia. En Aristóteles, la forma privilegiada de ser se dice como aquello que no se da en un sujeto, sino que es ello mismo sujeto, ¿vale? De hecho, para Aristóteles, por ejemplo, la idea es la forma que junto con la materia constituye la realidad sustancial. En cambio, la abstracción es la operación mental por la que separamos la forma o esencia de la materia en una sustancia dada. Por lo tanto, ni la B ni la C responden a lo que se pregunta en el enunciado. 4. La fórmula latina credo ut intelligam quiere decir A, creer para entender, B, creer o entender, C, creo sin entender. La respuesta correcta es la A, creer para entender. ¿Vale? Es una máxima, en este caso de San Anselmo de Canterbury, que se basa en un dicho de San Agustín de Hipona que relaciona la fe con la razón. Llegamos así al 5. ¿Qué filósofo griego influyó notablemente en Tomás de Aquino? A, Aristóteles. B, Alejandro de Afrodisía. C, ninguno, era cristiano. La respuesta correcta es la A, Aristóteles, ¿vale? Santo Tomás intentó reconciliar el sistema aristotélico con la teología cristiana, porque consideraba que los principios de Aristóteles eran verdaderos. Por lo tanto, Tomás de Aquino era aristotélico. En el caso de Alejandro de Afrodisía también es otro filósofo griego que además también recoge influencias de Aristóteles. Bien. 6. ¿Qué significa la expresión kantiana cogito ergo sum?
A, pienso, luego existo. Bien, B, pienso para ser. C, ninguna de las anteriores. Bueno, pues este es un enunciado con una pequeña trampa en él. Por lo tanto, hay que leerlos muy bien y detenidamente. La respuesta correcta es la C, ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que cogito ergo sum significa pienso, luego existo, el enunciado te dice qué significa la expresión kantiana de Kant. Y como sabréis, el cogito ergo sum no es de Kant, sino de la filosofía cartesiana de Descartes. Llegamos así a la pregunta número 7. ¿En qué siglo escribió Descartes su método del discurso? A, siglo XVI, B, siglo XVII, C, ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es la B, siglo XVII, concretamente en el año 1637. Vale. La 8. La tesis fundamental del empirismo cartesiano afirma que A, el conocimiento procede de la experiencia, B, solo a través del yo puede deducirse la verdad, C, ninguna de las anteriores. Vale, pues a la pregunta número 8 le ocurre lo mismo que a la pregunta número 6, que tiene otra trampa y que hay que leer muy bien. ¿Por qué? Porque nos dice empirismo y cartesiano. Por lo tanto, aquí ya hay algo que falla, ¿vale? Descartes es racionalista, no empirista. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, ninguna de las anteriores. Vale. 9. Según Hume, la idea de causa A no procede de ninguna impresión y no es más que un mecanismo de la mente del sujeto. B, procede de una impresión que sucede a otra impresión. C, ninguna de las anteriores. Vale, la respuesta correcta es la A. ¿Vale? De hecho, es uno de sus principios de causa en el que afirma que la mente no percibe ningún sentimiento ni impresión interna. La 10, ¿en qué consiste el giro copernicano empirista? A, en la importancia del sujeto para el conocimiento. B, en la importancia de la ciencia para el conocimiento. C, ninguna de las anteriores. Bien, a la 10, no sé si os habéis dado cuenta, le ocurre lo mismo que a la 8 y a la 6. El enunciado no es del todo correcto. Nos está diciendo giro copernicano. El giro copernicano es de Kant, pero nos dice empirista y Kant no es empirista. Por lo tanto, C, ninguna de las anteriores. 11. La filosofía de Marx surge como desarrollo de A, Hegel, B, socialismo utópico, C, anarquismo. La respuesta correcta es la B, socialismo utópico. De hecho, el socialismo utópico surge en la época en que la lucha de clases del proletariado se hallaba poco desarrollada, por ello la propaganda del socialismo tenía un carácter bastante utópico. Entonces, a pesar de ello, desempeñó un papel fundamental en el pensamiento social progresivo y sobre todo en la tesis de Marx. ¿Vale? Hegel, también es cierto que Marx toma parte de su dialéctica y la visión de la historia como un proceso dividido en 3 grandes fases, ¿vale? Pero solo toma ciertos pensamientos de Hegel, ¿vale? La filosofía de Marx no surge como desarrollo de Hegel. Y bueno, ya el anarquismo no es correcto, es una filosofía política y social que junto con el marxismo son las 2 ramas en las que se dividió el socialismo del siglo XIX. 12. Según Marx, el opio del pueblo es A, la religión, B, el poder, C, la ambición. Vale, la respuesta correcta es la A, la religión. Marx piensa que esta es usada, la religión, por las clases dominantes como instrumento para controlar mediante la idea de un mundo ilusorio y la promesa de una vida eterna. 13. ¿Qué quiere decir Nietzsche con la frase yo soy yo y mi circunstancia? A, que yo soy mi voluntad de poder. B, que el yo se constituye en su realidad circundante. C, ninguna de las anteriores. Bueno. A la 13 le ocurre lo mismo
que a la 10, a la 8 y a la 6. ¿Vale? Este examen tiene varias preguntas en el tipo test, un poco de trampa o de estar atento. ¿Por qué? Porque la frase de yo soy yo y mi circunstancia no es de Nietzsche, por lo tanto ninguna de las anteriores, ¿vale? Es una frase del filósofo español José Ortega y Gasset. 14. Ortega y Gasset sostiene la teoría de A, perspectivismo, B, el objetivismo, C, ninguna de las anteriores. Pues la respuesta correcta es la A, perspectivismo, ¿vale? El perspectivismo consiste en afirmar dos cosas para Ortega y Gasset: que todo conocimiento está anclado siempre en un punto de vista y que en su propia esencia la realidad misma es más perspectivista. Sí que es cierto que podríamos haber dudado porque Ortega y Gasset sí que se enmarca al principio de su filosofía en el objetivismo, ¿de acuerdo? De hecho, es uno de los primeros pasos que siguió el autor. Sin embargo, la abandonará en su filosofía de madurez, que paradójicamente se opondrá a ese objetivismo. Y ya por último, el 15, Nietzsche afirma que el espíritu humano se puede transformar en A, camello, león y niño, B, camello, niño y águila, C, ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es la A, ¿vale? Esta fue una propuesta de Nietzsche para superar ese nihilismo pasivo por el que entraba la sociedad occidental, para superarlo con un nihilismo activo, con esta triple metamorfosis, ¿de acuerdo? Que son una primera fase el camello, una segunda fase el león y una tercera fase el niño con el superhombre. Bien, respondidas ya las partes del tipo test, pasamos a la parte 2, a los comentarios de texto. Os recuerdo que están escritas las soluciones redactadas en nuestra página web, ¿vale? Aquí solo voy a explicar un poco más o menos cómo ha sido este examen, en qué consisten las cuestiones planteadas y demás. Se ofrecen dos opciones de comentario de texto, A y B. Solo hay que responder a una opción libremente elegida por el estudiante, valor 2 más 3 puntos cada una, un total de 8 puntos. Por lo tanto, es el 80% del examen, ¿de acuerdo? Muy importante, letra clara, eso como siempre. ¿Qué nos vamos a encontrar entonces en esta parte 2? Pues lo que nos acaba de decir el enunciado, una opción A, que será de un autor, y una opción B, que se indicará de otro autor. Bien, vamos a leer un poco, aunque no vayamos a explicar lo redactado, vamos a leer los textos que se han ofrecido este año. Opción A. Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia. ¿Qué pasaría si naturalmente les ocurriese esto? Que uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente, volver el cuello y marchar mirando hacia la luz. Y al hacer todo esto sufriera y a causa del encandilamiento fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes. ¿Qué piensas que respondería si se le dijese que lo que había visto antes eran fruslerías y que ahora en cambio está más próximo a lo real, vuelto hacia cosas más reales y que mira correctamente? Y si se le mostrara cada uno de los objetos que pasan del otro lado del tabique y se le obligara a contestar preguntas sobre lo que son, ¿no piensas que se sentiría en dificultades y que considerará que las cosas que antes veía eran más verdaderas que las que se les muestra ahora? Bien, este fragmento espero que lo hayáis podido responder antes de ver el pie de página. Este fragmento es del filósofo griego Platón, de su obra La República, concretamente del libro séptimo, ¿vale? Bien, pues ya visto el texto, las cuestiones son siempre 3 y son las mismas tanto en la opción A como en la opción B. 1. Resuma la idea o ideas principales del texto, ¿vale? Esta es siempre en relación al texto, la primera. Por lo tanto, tendremos que leerlo con atención y sacar el tema, la tesis y las ideas principales de dicho texto. No hay que parafrasear, no hay que volver a decir lo mismo con las mismas palabras que ya se nos pone en el fragmento del texto, ¿de acuerdo? Porque entonces
la respuesta será incorrecta. Y este vale 2 puntos. 2. Relacione las ideas del texto con otras ideas de la filosofía de su autor. Esta vale 3 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que con la idea que encontramos o las ideas que encontramos en el texto, ¿de acuerdo? Hay que hilar hacia otras ideas del pensamiento, en este caso de Platón. Algo importante que tenéis que saber de esta pregunta es que no hay que volver a explicar esta idea, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque eso ya lo hemos hecho en esta pregunta. Por lo tanto, sería incorrecto volver a hacerlo en la pregunta 2. Sería repetir, ¿vale? Simplemente que al hilo conductor de la idea del texto ofrezcas otras ideas que tú sabes de Platón. Ideas, lo que tú creas conveniente, ¿de acuerdo? Y 3, relacione y compare el pensamiento del autor del texto con otro filósofo. También son 3 puntos, ¿de acuerdo? Es decir, habrá que comparar a Platón, en este caso, que es nuestra opción A, con otro filósofo o filósofos, lo que vosotros veáis pertinente, ¿de acuerdo? La comparación puede ser desde un punto de vista en el que se asemejen esos 2 autores o que sean pensamientos totalmente distintos, ¿vale? Podéis compararlo con, la verdad es que Platón da mucho juego, se puede comparar con cualquier otro, con Aristóteles, con Nietzsche, con San Agustín, con Descartes, ¿de acuerdo? Opción B. Si os dais cuenta, este texto es un poquito más largo que este, pero más o menos siempre tienen esta longitud. Bien, vamos a leerlo también. El vivir se hace siempre desde o sobre ciertos supuestos, que son como el suelo en que para vivir nos apoyamos o de que partimos. Y esto es en todos los órdenes, en ciencia como en moral y política como en arte. Toda idea es pensada y todo cuadro es pintado desde ciertas suposiciones o convenciones tan básicas. Tan de clavo pasado para el que pensó la idea o pintó el cuadro, que ni siquiera repara en ellas y por lo mismo no las introduce en su idea ni en su cuadro. No las hallamos así puestas, sino precisamente supuestas y como dejadas a la espalda. Por eso a veces no entendemos una idea o un cuadro. Nos falta la palabra del enigma, la clave de la secreta convención y, como repito, cada época voy a precisar más. Cada generación parte de supuestos más o menos distintos. Quiere decirse que el sistema de las verdades y el de los valores estéticos, morales, políticos, religiosos, tiene inexorablemente una dimensión histórica. Son relativos a una cierta cronología vital, humana. Valen para ciertos hombres nada más. La verdad es histórica. Cómo, no obstante, puede y tiene que pretender la verdad ser sobrehistórica, sin relatividades, absoluta, es la gran cuestión. Muchos de ustedes saben ya que para mí el resolver dentro de lo posible esa cuestión constituye el tema de nuestro tiempo. Pues bien, este texto, el de la opción B, pertenece al filósofo español José Ortega y Gasset, de su obra ¿Qué es filosofía? De hecho, este mismo texto fue el que salió para el examen oficial del curso pasado. Pues bien, leído ya, las cuestiones, como bien he dicho, son exactamente las mismas. La única diferencia es que estas cuestiones de la opción B pues, van dirigidas a la filosofía de Ortega y Gasset y no la de Platón. Por lo tanto, aquí sería un error, ¿vale?, hablar de Platón. 1. Resuma la idea o ideas principales del texto, lo mismo. Sacamos temas, sacamos tesis, sacamos ideas principales y nunca repitiendo lo que ya se dice del texto, ¿de acuerdo? 2. Relacionen las ideas del texto con otras ideas de la filosofía de su autor. Igual que lo que he explicado en la opción A, ¿de acuerdo? A colación de la idea o ideas impartidas en el fragmento del texto, tenéis que recoger otras que no salen aquí y que hayáis estudiado de Ortega y Gasset. Y ya por último, lo mismo, relacione y compare el pensamiento del autor del texto con otro filósofo. 3 puntos. Lo mismo, pueden ser pensamientos
que se diferencien o pensamientos que se asemejen, ¿de acuerdo? Pero en este caso, pues con Ortega y Gasset. Bien, dicho esto, ya tenemos resuelto el examen de este año de Historia de la Filosofía. Volver a recordaros una vez más que tenéis la parte de redacción resuelta en nuestra página web. Y bueno, espero que este vídeo os haya servido de ayuda.